Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Planificador de Bodas, no puedo soportarlo más, basados en el libro. Las dos madres conversaron encantadas sobre el curso nupcial y la fiesta de compromiso, causando que la persona que las escuchaba fuera casi incapaz de sonreír. ¿Han llegado las tarjetas de boda con Noea? Al hablar de los detalles, se giró para hablar con el planificador. Afortunadamente había llevado los documentos con él, con los ejemplos para que decidieran. Kunua, quiero preguntar, ¿será que podremos agregar 100 o 200 invitados? La madre de Jiwa de repente se dio la vuelta y preguntó en un susurro. Era muy probable que no hubiera podido convencer a los novios y por eso había ido con él. El joven solo pudo sonreír. Pueden ser 100. 100 sigue siendo bueno. Serían 50 para cada persona. Los dos novios no desean eso. Las dos mujeres tenían expresiones ligeramente insatisfechas en sus rostros. No importa que este par tiene el mismo corazón desde tiempos inmemorables. Cuando uno dice algo, el otro lo apoyará, dijo la madre de Lom, arrugando un poco la nariz, pero su voz era agradable. La madre de Jiwa rió alegremente y luego se dirigió hacia Nanoea. Kunua, ¿sabías que estos dos han estado saliendo desde la secundaria? Las dos madres parecían querer hablar sobre sus hijos. Por lo general, Nanua estaba dispuesto a escuchar, pero no esta vez. No quería saber nada de su historia. Cuando más sabes sobre el tiempo que llevan como pareja y se han amado, más se siente abrumado por la culpa. Pero al mirar a los ojos orgullosos de las dos madres, ¿cómo puede negarse a escuchar? Solo puedo sonreír mientras preguntaba mostrándoles interés en la conversación. ¿De verdad? Es impresionante. Han estado enamorados durante 10 años. Los dos se conocen desde la infancia. Ahora que lo pienso, no es sorprendente en absoluto. Siempre están pegados uno al otro. Para Gua, cualquier cosa tendrá la misma respuesta. Pilon y para Cylon será lo mismo. Ahora que lo pienso, es muy gratificante que terminaran juntos. Pero no sería así si no fuera por nosotras, dijo la madre de Cylon, que parecía gustarle bastante la historia. Pero antes de que Nanoa tuviera que escuchar más sobre la historia de amor de los dos jóvenes, la novia salió del vestidor con el novio caminando a su lado. Esa imagen hizo que Nanoa se quedara atónito. La hermosa mujer con un vestido de novia de gala parecía una princesa elegante. El vestido sin tirantes estaba meticulosamente bordado con encaje y lentejuelas que brillaban ligeramente. Los pliegues laterales hacían que la cintura pareciera aún más pequeña. El dobladillo de color marfil se extendía hasta el suelo, combinado con maquillaje y el peinado. Jiwan no era diferente de una hermosa princesa lista para casarse, y a su lado el novio vestía un elegante traje con una camisa color marfil que contrastaba con una corbata oscura y un chaleco y saco del mismo color. Cylon era el novio perfecto y tenía la novia perfecta a su lado. Los dos no eran diferentes de las pinturas, eran apropiados uno para el otro, haciendo que el corazón de Noea, quien los veía en ese momento, se sintiera herido. Son tan perfectos juntos, dijeron las madres de los novios con deleite. Era algo con lo que Noea no podía discutir porque era un hecho que no se podía negar. Sí, es la pareja perfecta, más que cualquier otra que haya organizado, dijo Noea a las mujeres. Kunua, nos sentimos tan apagadas de que digas eso. El joven solo pudo forzar una sonrisa, mirando a los dos que no se habían girado en esa dirección y que hablaban de manera íntima. No quería mirar más. Cylon ayudó a Jiwa a sujetar el dobladillo de su vestido para que pudiera caminar con mayor facilidad. Ese gesto de educación y atención le mostraron a Noea que eran la pareja perfecta de la cual tenía que alejarse. Mientras las madres de los novios hablaban y admiraban a los novios, Noah se retiró porque era incapaz de intervenir. Lo único que pudo hacer fue acercarse al camarógrafo y estar ahí mientras las fotos eran tomadas. Ni siquiera me atreví a mirarlos mientras posaban frente a él.